Bueno, pues después de los vídeos, que han estado fenomenal, no tan bonitos como el de renta, que lo ha hecho Dani en una semana, el pobre, ha estado muy bien. Nada, daros las gracias por estar aquí. Después del breve descanso ya hablamos con los expertos del seguro de impago alquiler, que están aquí en la mesa. Y bueno, vamos a abordar 3 temas importantes en el seguro de impago alquiler. Uno es la inteligencia artificial en los estudios de viabilidad. Otra es la proliferación de servicios que garantizan el impago alquiler, que no son aseguradores. Ya hemos hablado un poco al principio de la jornada, pero vosotros como expertos, también vuestra opinión es muy importante. Y el papel de los mediadores de seguros. ¿Vale? Vamos a abordar estos 3 y bueno... os presento a Álvaro Díez, de Desarrollo y Negocio de Allianz Assistant, Arturo Delgado, subdirector comercial, nombrado hoy de DAS. Sí, he tenido que tachar porque tenía director territorial. Pedro Junquera, director territorial de Mutua de Propietarios. Juan Antonio Garrido, director territorial de Zona de Madrid de ARAG. Y José Carlos Campos, director de multirriesgos de particulares de Caser. ¿Vale? Como tenemos poco tiempo y sois muchos, lo que vamos a hacer es empezamos con unas breves preguntas del sector asegurador en cuanto al seguro de impago alquiler. ¿Vale? Empiezo contigo, Álvaro. Vosotros lleváis 6 años, quizá uno de los que lleváis menos tiempo, quizá, el seguro de impago alquiler, está ya muy consolidado el producto dentro de Allianz Assistant. Correcto. Es una de las compañías que están en el portfolio de renta, con lo cual los conocemos muy, muy bien. Vosotros, desde que empezáis el seguro de impago alquiler a comercializarlo, ¿qué habéis percibido de los propietarios y de los profesionales inmobiliarios? ¿Cuál ha sido? ¿Os esperabais esta reacción de ellos desde que lleváis comercializando? A ver, me gustaría responder empezando por... Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos, Mercedes, encantado de verte, por supuesto. Me gustaría empezar casi por el final, por la predicción de futuro que ha hecho antes José María Alfaro, que con los posibles cambios que nos podemos encontrar en el corto plazo van a cambiar los modelos de negocio y de aportación de valor de cada una de las figuras del sector. Sí. Eso que parece ahora algo que nos puede asustar para los próximos meses, nos lleva sucediendo toda la vida. Hemos tenido que, cada una de las figuras del sector, buscar el hueco de cómo aportamos valor a cada una de las figuras. ¿Qué descubrimos en su momento y qué descubrimos ahora? El portfolio de productos asegurador nos enriquece o nos ayuda a todas las figuras del mercado a ofrecer mucho más allá que una mera protección de un riesgo concreto, un mero impago de un alquiler, una protección de una renta. Nos permite servicios de valor añadido, servicios de seguridad, recuperación de la vivienda, tranquilidad, agilidad. Vosotros os habéis posicionado perfectamente como somos tu departamento de seguros porque entendéis ese hueco y esa necesidad que tiene el sector inmobiliario. ¿Qué hemos percibido, por responder en concreto a tus preguntas y dar paso a los demás? El propietario quiere tranquilidad. Quiere tranquilidad en todos los sentidos, económica, pero también de recuperación de la vivienda, de la propiedad en caso de que la necesite. Si estamos hablando de un particular, sus necesidades son mucho más exigentes en el corto plazo y en velocidad, porque no tiene el músculo financiero que pueden tener los grandes inversores. El gran inversor quiere no solo recuperar su propiedad, sino poder comercializarla lo antes posible, con lo cual va a querer que esté impecable en el momento cero, pero no solo la propiedad, sino posibles daños colaterales, con lo cual una oferta de multirriesgo, no solo protección de seguros, sino comunidad, la casa, lo que habéis explicado vosotros también muy bien, lo valoran. Y el agente inmobiliario, ¿qué quiere de nosotros? Que seamos una herramienta de diferenciación, que a la hora de acercarse a sus clientes les pueda ofrecer algo más que la colocación de la propiedad, sino, oye, te doy nuevas líneas de ingreso, te doy nuevas líneas de satisfacción, te doy nuevas líneas de colaboración, y lo que quiere es que no les demos la lata ni les demos problemas. Sí. Quiere quitarse de encima al vecino que dice, es que me ha pasado. No, mira, toma el teléfono de renta, toma el teléfono de Allianz, de ARAG, toma el teléfono de tu aseguradora, que ellos se encargan. Porque su modelo de negocio, el modelo de negocio que estamos viendo es dedicarse a otra cosa, no a gestionar nuestros siniestros, ¿vale? Exacto. Con lo cual esos son los focos, al menos que nosotros queremos, resumiendo en 2. 1, abrir el abanico de oferta para que nos reconvirtamos todos y nos adaptemos a las nuevas necesidades que ya son antiguas. Y 2, agilidad. Evitar
evitar problemas y evitar el trabajo sucio que ya nos encargamos nosotros. Exacto, que para eso estamos nosotros, profesionales, mediadores. Juan Antonio, me salto. Te he engañado, pensaba que ibas ahora. Juan Antonio, vosotros lleváis muchos más años trabajando el seguro de impago alquiler. Vosotros, el futuro del seguro de impago alquiler, después de estos tiempos que hemos tenido, ¿vosotros cómo lo veis bajo vuestra visión aseguradora? El futuro. Difícil. Sí, es difícil comprender el presente para alguien como yo ya, que está en la cincuentena, sí. Predecir el futuro. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Pero cómo lo veis? A ver. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Sí. Buenos días. Espero que les sirva un poco lo que digamos aquí hoy para que aportar luz un poco a este complicado mundo de la vivienda. Bueno, el seguro de impago al final es un reflejo un poco de la evolución que hemos tenido en el mundo de la vivienda en España. Hace pocos años era un seguro prácticamente, no iba a decir insignificante, pero casi, ¿no? Se contrataba muy poco porque el alquiler en España también era prácticamente anecdótico. Sin embargo, pues estamos viendo que ahora mismo el seguro de alquiler pues tiene una vigencia pues enorme, tiene mucha salud y es un seguro que sobre todo en las grandes ciudades casi es prácticamente obligatorio, o por lo menos el inquilino ya lo va teniendo en la mente como una de las mejores soluciones. Imagino que el futuro irá por esa línea, teniendo que ir adaptándonos a lo que nos vayamos encontrando, ¿no? El seguro de alquiler, a mí me gusta llamarle seguro de alquiler más que seguro de impago, porque un poco como bien decías en tu intervención, es algo más que cubrir rentas impagadas, ¿no? Es un seguro que da una cobertura integral al acto de alquilar, da protección al inquilino, digo al propietario, perdón, en otros aspectos, en problemas con la comunidad de propietarios, en problemas con la administración, en fin, es un seguro que realmente cierra un poco el círculo del riesgo que tiene una persona al poner pues, un bien muy preciado en manos de otro, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ha dejado de llamarse, entre comillas, seguro de impago, porque muchos propietarios, después de muchos años, están viendo que el seguro vale para muchas más cosas. Vale también para temas legales, para que me puedan ayudar a interpretar las cláusulas de un contrato o para ponerle al día, llamar a un abogado cuantas veces necesite para estar un poco al día y evitar siniestros. Y creo que eso también se está notando y vosotros como profesionales de la mediación también imagino que estaréis de acuerdo en que era un seguro que antes tenía más anulación de renovación sí. Y ahora cada vez se está dando menos anulaciones porque ahora ya sé que mi inquilino es solvente, sé que funciona y la anulo. Eso era una práctica muy habitual antes, ¿no? Ahora ya están viendo que el seguro vale para otras cosas, ¿no? Bueno, pues esa es la parte que está dando una estabilidad bastante importante al seguro. Y el futuro, pues adaptación. Estamos viendo que la pandemia ha cambiado muchas cosas, incluso el teletrabajo, la forma de trabajar. Estamos viendo que ahora hay pues, unas necesidades diferentes. Por ejemplo, muchas personas que están ahora en teletrabajo, pues sobre todo cuando están en zonas como el norte de Europa y también en el norte de España y demás, están buscando trabajar en sitios donde el clima y la forma de vida pues, es más benigna. En clima nosotros somos campeones en España. Sí. Entonces estamos teniendo pues, esa demanda que antes no teníamos y tendremos que trabajar todos para crear alguna solución para este tipo de vivienda de temporada, de larga duración, pero que no llega a ser una vivienda, digamos, habitual del todo, pero prácticamente, ¿no? Sí. Tendremos que trabajar también en aumentar la oferta a alquileres en negocios locales, que todavía pues, queda mucho trabajo. Y también tendremos que pensar en las grandes ciudades, en adaptarnos. Por ejemplo, ahora está imponiéndose también el modelo, por desgracia, ¿no? Pero es lo que hay, del seguro del alquiler por habitaciones. No sé si habrá que dar un seguro de impago, pero algo habrá que hacer, alguna cosa se nos tiene que ocurrir a todos para dar un poco de protección. Y yo creo que el futuro va por esa línea, ¿no? Y bueno, pues ya veis que seguro que no nos vamos a aburrir y que nos vamos a tener que trabajar todos juntos para crear nuevas soluciones. Y seguir innovando, está claro, está claro. Y lo habéis hecho durante los últimos años, ha cambiado mucho el seguro de impago alquiler, es decir, habéis incluido muchas coberturas que antes no existían, que realmente las coberturas estrellas es el impago alquiler, defensa jurídica, pero bueno, pues también gustan, que si cerrajería, que si limpieza, cositas así que se han ido introduciendo poco a poco y se han ido mejorando. Con lo cual, está muy bien. Arturo, vosotros también lleváis muchos años, bueno, todos en general.
con independencia al seguro, o sea, con independencia al segmento de viviendas, ¿vale? ¿Veis otras oportunidades de negocio en otros nichos de mercado en lo que es el seguro de impago de alquiler? Sí. En primer lugar, buenos días, Mercedes, Javier. Gracias por invitarnos un año más y felicitaros porque de verdad es un gran trabajo juntando a todos los actores del mercado, desde políticos hasta las inmobiliarias. A la pregunta que me haces, es verdad que yo creo que al igual que todos mis compañeros, todas las compañías que estamos aquí, empezamos en el mundo del impago con el objetivo de cubrir las viviendas, que era con lo que empezamos unos antes, otros después, y que es verdad que ha venido creciendo paulatinamente hasta la salud que goza ahora mismo. Pero en línea a lo que decía mi compañero Garrido, es verdad que ahora hemos encontrado, tenemos que seguir creciendo y buscando nuevos nichos. Y el nicho de los locales es algo que exponencialmente está creciendo en los últimos meses y diría yo que incluso el último año, una barbaridad. Antiguamente no había esta necesidad, es decir, tampoco la había en el impago de alquiler de viviendas y de repente surgió. Es verdad que aquí hay varios factores que están afectando. Uno de ellos, principalmente, que el 99% del tejido empresarial español son pymes y autónomos. Pymes y autónomos que basan su trabajo, gran parte de él, en un local comercial. Con lo cual, al final, estas necesidades que han surgido en el impago de alquiler de viviendas están empezando a surgir también en el de locales. Claro. Otro elemento importante que ha venido a ayudar, nos guste o no nos guste, la pandemia. La pandemia ha hecho mucho daño, pero ha cambiado muchos modelos. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de tener miedos. Es decir, es verdad que sufrimos mucho las compañías de seguros, sobre todo las de impago, en esos meses de pandemia, porque al final no hubo picos de frecuencia que eran casi sostenibles, pero ha tenido una parte que ha hecho que el modelo del mercado cambie y ahora todo el mundo piensa que puede pasar cualquier cosa, con lo cual esa necesidad de tener todo cubierto, todas tus rentas, ya sea un local o una vivienda, hace que los locales ahora mismo sea una tendencia que por lo menos no sé el resto de mis compañeros, pero en mi compañía está exponencialmente creciendo y para no enrollarme mucho, al final el modelo que tenemos de impago de locales y de impago de viviendas es prácticamente el mismo, es decir, al final lo que hemos explicado, el core de todo este negocio es el pagar las rentas, ¿vale? En el caso de un local, en el caso de una vivienda. Luego, alrededor de este producto hay temas de reclamación contra otros seguros, hay un abogado para cualquier tipo de duda que puedes tener, con lo cual, al final, el producto es totalmente es idéntico al de viviendas, pero extrapolado a un local que al final no deja de ser también otro riesgo que se puede asegurar igual. Los seguros son igual, de 6 meses, 9, 12, cubre desahucios, abogados. Nosotros lo tenemos ahí, la verdad que ahora mismo exponencialmente es uno de nuestros objetivos y está creciendo una barbaridad. Esta mañana justo Javier lo comentaba al inicio de la jornada, hablaba de los locales y es verdad que el seguro de impago de local preguntó en la sala cuántos profesionales y a mí me sorprendió que había más profesionales de lo que me esperaba que hacían locales. Pero en locales, ¿qué pasaba? Hace años, cuando la renta que ya lleva muchos años comercializándolo, era un seguro que todavía las compañías, vosotros, no os dabais cuenta, los que hacéis locales, que al final la siniestralidad no era tanta. Ver, nosotros al final nos basamos siempre en los profesionales que sois vosotros. Al final, nosotros creamos productos no porque yo me levante por la mañana y diga voy a montar un producto de impago de locales. Al final lo que hacemos es escucharos a vosotros, que sois los profesionales, y levantáis la mano y os decís, oye Arturo, ¿y si aseguramos locales? Porque yo creo que la siniestralidad es buena y hay necesidad en el mercado. Tanto vosotros como los agentes inmobiliarios son los que nos dais el pulso del mercado y al final nos hacéis que pues, lo que acabas de pedir ahora, hay que dar una vuelta para buscar cosas nuevas. Para las habitaciones, como decía Garrido, pues tendremos que sentarnos o los vacacionales. Al final tenemos que estar escuchando a vosotros, que sois los que sabéis de esto, para moldar. Nos costó, quizá por eso se ha juntado todo, los nuevos miedos, la pandemia y el nuevo crecimiento económico para que ahora estemos focalizados en locales. Sí, nos costó convencer de decir que no hay tanta siniestralidad, porque al final el inquilino que no paga un local, pues al final se marcha del local porque no puede mantener el negocio, porque hay otros proveedores entrando al local, etcétera. Pero, o sea, que la siniestralidad al final abandonan las viviendas, o sea, el local, pero en vivienda te tienes que quedar. Entonces, nos costó, pero lo conseguimos. Entonces, Javier comentaba al principio, al final el producto asegurador que hay, o sea, ya no es tan caro como antiguamente, las tasas son muy razonables, son como vivienda, y también 12 meses, que empezasteis con 6, Caser también lo tiene en este caso, o sea, es decir, igual que ahora, y bueno, pues No, es verdad que al principio tenemos mucho miedo de abordar las tasas que había al principio con las que hay ahora,
puede ser Te incluso lo diré, un 50%. 10%. Había Yo le unos llamaba el 10, seguro de oro. 9%, un 10%, y de ahora la está a la tasa. mitad prácticamente cualquier compañía, con lo cual eso demuestra que al final nos hemos sabido adaptar a vuestras necesidades. Una barbaridad, pero sí me alegro un montón. Ahora vamos a entrar en la parte que nos preocupa mucho a todos y eso también mi compañera Elena, que empezó a hablar del tema de los scoring, la selección del inquilino, porque al final es importante para todos, ya no solamente para el propietario y para el profesional, sino para vosotros mismos a la hora de la siniestralidad. Vamos a hablar de esto, la selección de los inquilinos. Pedro, vosotros hace un año, a lo mejor me confundo, en septiembre, a lo mejor ahora un año o ya va a ser 2. Un poquito más de un año. Un poquito más, ¿verdad? Vosotros cambiasteis vuestro sistema de forma radical, vosotros siempre os habéis pedido documentación económica y cambiasteis vuestro sistema, al igual que lo hizo Caser, ¿vale? Y ya no pedíais documentación, ya era todo un estudio de viabilidad que hacíais pues más tecnológico en el sentido de no pedir documentación, pedíais 4 datos y esos 4 datos, con eso ya se da la viabilidad, no se da, de los inquilinos. Desde que vosotros lo habéis hecho hace un año, porque vosotros ¿cuánto tiempo lleváis? También Algo más. un poquito más de un año, Un poquito ¿verdad? más de 2. Pues entonces la pregunta la voy a lanzar a los dos. La siniestralidad, decir la verdad. ¿Se ha notado el cambio de siniestralidad, el aumento de siniestralidad en las pólizas? Si no, a ver. Bueno, en principio, buenos días a todos y mis felicitaciones a todo el equipo de Arrenta por la organización y por la audiencia de éxito que habéis obtenido, lo cual dice mucho en favor vuestro. Bien, para explicar un poquito el proceso, porque esto no fue un sueño de una noche en el que decidimos cambiar de una cosa a otra, ¿no? En principio, la facilidad operativa, apoyada siempre en las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, es uno de los objetivos nucleares de Grupo Mutua Propietarios. Con respecto al seguro de impago, lo que perseguíamos, lo que queríamos conseguir era un modelo mucho más digital, mucho más instantáneo, en el que pidiendo los mínimos datos posibles lográramos agilizar todo el proceso de suscripción y que fuera más seguro y además que pues mejoráramos en lo que es la eficiencia y la calidad de servicio que otorgábamos. El modelo de scoring automático con muy pocos datos, es decir, el documento de identidad de los inquilinos, su fecha de nacimiento y la dirección de la vivienda que se va a alquilar, somos capaces de obtener una puntuación de scoring de todos los intervinientes de la operación que nos permiten decidir de forma inmediata, en menos de un segundo, sobre la idoneidad del riesgo, si lo aceptamos o lo rechazamos. Esto supone una evolución en el enfoque de la valoración de los riesgos de impago. Pasamos de preguntarnos cómo ingresa un inquilino a preguntarnos cómo paga un inquilino, ¿vale? Y este es el viaje que nosotros pretendemos hacer. El modelo de scoring automático no solo evalúa la proporción que existe entre el coste del impago y los ingresos que obtiene este inquilino. Además de eso, también proporciona información social, información económica, información actitudinal, información sobre el comportamiento de compra de estos inquilinos que nos permiten evaluar su grado de compromiso y, sobre todo, de voluntad de hacer frente a los pagos. Viendo todo eso, pues decidimos implantarlo, pero previamente hicimos una prueba en interno y lo que hicimos fue ver cuál sería el comportamiento de todas nuestras pólizas, que habían sido suscritas valorando documentación, como tú bien sabes, si lo hubiéramos sometido a la decisión de aceptación o no del riesgo a los criterios del scoring automático. Y el resultado fue que toda esa cartera que teníamos hubiera mejorado en siniestralidad y sin aumentar el número de rechazos. Así que, visto lo cual, pues lo que hicimos fue implantarlo en real. Y aunque aún es muy pronto para sacar conclusiones exactas y definitivas, hemos observado que la frecuencia de siniestralidad, la frecuencia es la proporción de siniestros sobre el número total de pólizas que existen, ha disminuido. En lo que va del 2023, por ejemplo, pues la frecuencia de siniestralidad de las pólizas que han sido aceptadas con el scoring automático es un 10% inferior
a la frecuencia de las pólizas que han sido Habéis tenidas acertado. por automático sin aumentar el número de rechazos. Lo que sí puede pasar es que cosas que se aceptan con documentación se rechazarían por scoring automático y lo contrario, cosas que se rechazan por documentación se aceptarían por scoring automático. Pero las ventajas del scoring automático no solamente son la facilidad operativa, la inmediatez para el arrendador, para el API y para el corredor de seguros. La inteligencia artificial, además, aplicando las técnicas de autoaprendizaje, lo que es el machine learning, nos permite perfeccionar este sistema de scoring automático según vayamos avanzando en la evolución de la información de las respuestas. Es decir, el sistema no es solo bueno en el momento en que se implanta, sino lo bueno que tiene es que tiene un desarrollo que va creciendo, es decir, va autoaprendiéndose, va autoalimentando de todas esas respuestas y cada vez es, por así decirlo, más inteligente, más certero. Y esto pues es importante. También la inteligencia artificial pues nos permite avances en cuanto a la automatización robótica de procedimientos, tanto en el campo de los siniestros como en el campo de la suscripción. Y también nos otorga, pues nos proporciona aplicaciones que nos van a ayudar mucho y van a ser aliados muy importantes en un futuro muy inmediato, como son los chatbots y los procesadores de lectura de documentación automatizada. Bueno, o sea que en este caso, Pedro, estáis tranquilos que la siniestralidad ha disminuido incluso. Es un sistema, así como la documentación, pues bueno, es buena. Nosotros lo hemos hecho hasta hace un año y pico, o sea que sí. No podía encontrar. Y la gran parte de nuestra cartera ahora mismo está asumida analizando esta documentación. Pero bueno, vimos claro que había que pegar ese cambio y sobre todo porque en este futuro inmediato, absolutamente digitalizado, donde las máquinas aprenden por sí solas, el avance y el desarrollo que puede tener esto es perfeccionar todo lo que es la aceptación de los riesgos. Pues bueno, me alegro mucho, Pedro. Yo también, por todos, sí, por todos. Me alegro. José Carlos, vosotros también hace un año y pico y año y medio, también girasteis y dijisteis, no vamos a pedir documentación económica, vamos a pedir los 4 datos que estaba comentando Pedro. Y hicisteis un scoring. La siniestralidad, no sé si compartes con Pedro que efectivamente, bueno, imagino que no, porque hubieses hecho un cambio y lo hubieses quitado, ¿no? La siniestralidad, que imagino que se ha mantenido, incluso ha disminuido. En vuestro caso. Mercedes, gracias por la invitación, sí. Javier. Como bien dices, empezamos un poquito antes que Mutua de Propietarios. Nuestro ejercicio de reflexión a la hora de impulsar comercialmente el producto, nosotros ya llevamos años comercializándolo, bueno, con un éxito relativo. Decidimos cambiar el paradigma tradicional de la suscripción, pues revisando la documentación, con todo lo que es la revisión de nóminas, contratos y demás, que siempre alargaba un poco el proceso de suscripción. Nos juntamos, para nosotros es fundamental ir de la mano de nuestros mediadores, tanto del negocio de agentes corredores, como grandes cuentas, con corredores, incluso con nuestros bancos. Caser está, ya sabéis, muy ligada a entidades financieras. En comunión con ellos decidimos dar el paso a un sistema de scoring digital, automático e instantáneo. Fundamentalmente porque el punto de dolor que nos decían en la distribución era esperar esos 4, 5, 7 días a la hora de la revisión de la documentación, con lo cual al final el cliente, que es el propietario, pues puede llegar a pensárselo más o cambiar de idea. Para los mediadores es muy importante que cuando lo tengas enfrente y lo tengas en tu terreno, pues ya te lo lleves a tu terreno, no que después se lo pueda volver a pensar. Entonces era un punto de dolor muy importante para ellos. Decidimos cambiar todo el paradigma, contactamos con un proveedor externo que nos propuso un algoritmo de cálculo en este sentido. Ese algoritmo es cero invasivo para el inquilino. Es verdad que nos tiene que firmar la ley OPD, pero en el resto de variables es cero invasivo para el inquilino y también para el propietario. En esta ocasión, el proveedor nuestro externo, que es un proveedor de reconocido prestigio internacional, nos propuso este scoring. Nosotros estamos contentos, como te decía. Este scoring
un poco al hilo también de lo que decía, surgió como hace 2 años, tiene una mejora continua, una mejora recurrente, como decía, tanto por el autoaprendizaje, como también le queremos dar o dotar de un componente, esto todavía no lo tenemos implantado, pero estamos en vías de una visión más prospectiva a ese scoring. Es decir, lo que vamos a intentar es adelantarnos de alguna manera a lo que pueda suceder en el panorama económico español y trasladar esos resultados de ese análisis a nuestro sistema de suscripción y de pricing. De tal manera que cuando se produzca lo que nosotros habíamos previsto hace X meses, X años, nosotros ya estemos preparados en términos de suscripción y de pricing. Eso es en lo que estamos ahora mismo enfrascados. Es un proceso que también con otro proveedor externo nos va a ayudar en hacer ese análisis prospectivo y lo que nos va a ayudar es a seleccionar o a captar los mejores riesgos o los riesgos a una prima adecuada, ¿vale? En este sentido, nuestra experiencia con el scoring digital ha sido fantástica. Hemos triplicado la facturación en 2 años y pico y en términos de rentabilidad o siniestralidad, desde hace, diría yo, como 2 años, alguna décima ha aumentado desde el año 2000, te diría yo, a finales del 2019-2020, alguna décima ha aumentado, pero si balanceamos lo que es el éxito comercial a esas décimas de frecuencias que ha aumentado, la verdad es que la balanza compensa a todas luces. No solo vamos a seguir apostando, como te decía anteriormente, sino que vamos a seguir mejorando el scoring y apostando por él fundamentalmente. Sí, es una de las cosas que tenía, porque claro, tú eres uno de los que hiciste el seguro de impago alquiler en Caser. O sea, estabas en el departamento técnico, estás en los actuariales y lo hiciste. ¿Qué mejora? ¿Qué margen de mejora ves tú? Ya me voy a la segunda pregunta, porque ya me están dando un toque y entonces ya voy. Ya disparamos todas. Entonces ahora ya sí que os voy a pedir las preguntas más breves para que nos dé tiempo a terminar la ronda de preguntas. Te hago la segunda. ¿Qué mejoras ves tú en el seguro de impago alquiler? Lo que es, y la pregunta te la hago más técnica, por abusando un poco de lo que tú has hecho en Caser con el producto. Mejoras siempre hay, y Sí. si no hubiera mejoras, mala cosa. Pero tampoco vas a decirlas porque si no se enteran los demás, ¿no? Alguna pista así un poco general podría decir. Pero alguna ya ha dado, ¿eh? Alguna ya ha dado. Ah, bueno. Alguna ya ha dado del scoring. Pero es verdad que mejoras siempre hay. A nivel de aseguramiento, a nivel de producto, siempre tenemos Sí. que mirar hacia adelante, escuchando a los mediadores, a las APIs y también a nuestros clientes finalistas. En ese sentido, tenemos que evolucionar nuestro producto. En la cobertura, tal y como yo lo veo, desde el punto de vista en la cobertura puramente de impago de alquileres, alguna mejora hay. Yo lo veo como mejoras a nivel premium, es decir, a un nivel de tasa superior, poder aportar algo más en el nivel de aseguramiento de impago de alquileres. Llámese quitar algún tipo de franquicia o aumentar la cobertura de impago, en fin, siempre hay mejoras en la cobertura pura de impago de alquileres. Donde veo un mayor recorrido de mejora son en el resto de coberturas y servicios. Es verdad que nosotros, digamos que tengamos la suerte de tener en nuestro grupo a empresas como Acierta Asistencia o Casa Residencial que de forma recurrente nos proponen mejoras en términos de coberturas y de servicios. Por dar alguna idea, algún esbozo de lo que pensamos en el futuro, bueno, pues siempre subir límites están ahí, límites de cerrajería o de defensa jurídica, etcétera, donde vemos más posibilidades de mejora en futuros en términos de servicios, ¿vale? En términos de servicios, nuestra oferta ya inicial es una oferta bastante completa. Es verdad que queremos redondear esa visión 360 de la que antes se ha hablado aquí, de 360 para el propietario, y bueno, pues a lo mejor algún servicio integral de limpieza o de adecuación a la vivienda no ligado a la ocurrencia de algún siniestro, pues a lo mejor irían por ahí los tiros. Ya te dejo por ahí algo avanzado. Sí, la verdad es que cuando se quitó la franquicia fue un antes y un después. De hecho, nosotros hemos sacado notas de prensa en alguna ocasión con el tema de la franquicia, y es que ya los seguros que nosotros hacemos, o sea, el 80% creo, eran sin franquicia. O sea, fue un cambio. La tasa es verdad que la diferencia no era mucha, pero sin franquicia es lo que querían la gente. O sea, cobrar desde el primer mes de impago. Lo que sí estaban hablando los profesionales antes es lo que son los meses de cobertura. También nos tirases a la piscina en su momento y sacase los 18 meses a algunas compañías,
¿vale? Pues vosotros vais poco a poco, a ver qué les pasa a los demás y luego ya voy yo, ¿no? Pero ya hay compañías que ya tenéis los 18 meses, pero aún así es verdad que con todo lo que hemos pasado pues eso, pandemia, la huelga de los juzgados, juzgados en España que son lentísimos, o sea, sin pandemia y sin huelgas, son lentísimos. O sea, la gente lo que pedía era, pues, quizá tirarse a la piscina un poquito más de meses, ¿no? que llegasen los meses. Pero bueno, yo me aprovecho y lo digo. Volviendo al tema de la documentación o scoring digital, nosotros seguimos también apostando porque al final los profesionales y particulares lo que quieren es ver también la documentación. Está muy bien lo del scoring digital, nos ahorra mucho tiempo, tanto a los mediadores como a los profesionales, pero es verdad que hay gente que si no ve una nómina, no ve lo que cobra, no te alquila la vivienda. Dice no. Y quiero ver además esto y lo otro. Entonces pide documentación. Entonces está fenomenal porque al tener scoring digital y scoring con documentación podemos llegar a un segmento, un perfil de profesionales y de propietarios muy distinto. Entonces está muy bien. Pero aquí, Álvaro, vosotros que hacéis solo scoring con documentación, ¿vale? ¿Vosotros cómo detectáis lo que son las falsificaciones? Por ejemplo, la nómina, ahora mismo, con los programas que hay informáticos, vamos, es que hasta un niño de 10 años ya sabe falsificar ya una nómina. Nosotros, el camino que hemos recorrido, admirando y envidiando el camino que han recorrido los compañeros tanto en Mutua como en Caser, nosotros hemos tomado la decisión de cambiar el paradigma igual, básicamente centrándonos en no voy a necesitar validar tu documentación, pero la quiero. Porque entre lo que me va a costar la autorización de la protección de datos GDPR, burocracias, para acceder a la información a la persona en las bases públicas o en las bases privadas, y lo que significa que el inquilino me entregue su nómina, que es una voluntad de compartir información, prefiero que me comparta la nómina. Lo que no puedo hacer es que por el hecho de pedir esa documentación, que lo quiero yo como asegurador, yo vengo de un grupo alemán, Allianz, o sea, sí, yo tengo una filosofía a lo mejor heredada un poco menos disruptiva en determinadas interacciones, lo que no puedo convertir eso en un problema para todos vosotros. Entonces, yo tengo que conseguir que me entregues la información y una vez entregada, a través de canales digitales, a través de cualquier medio, hacíamos antes la broma de como si me lo das escrito en una loncha de jamón, sí, yo tengo que conseguir que la digitalización y las herramientas de esa inteligencia artificial la interpreten en 0 segundos y te den respuesta. No quiero saltarme el paso de dame documentación porque un gran tenedor, una Socimi, muchos de vosotros, es documentación que ya tenéis y que vosotros habéis usado también para perfilar el riesgo del inquilino. Yo la quiero tener porque voy a responder por él. Pero lo que no puedo tener es una horda de 700 humanos revisando la documentación, claro, si no los ayudo o no los apoyo con herramientas de inteligencia artificial. En el grupo Allianz hemos invertido en compañías que te hacen una foto a un coche y te indican el daño que tienen. En hogar hacemos videoperitación. En tratamiento de documentación también hemos invertido muchísimo en herramientas que me detectan formatos, desviaciones de formato, tipologías de error. Luego lo comentábamos también antes. La inteligencia artificial necesita entrenamiento y raíles por los que tiene que encauzar sus respuestas y eso necesita conocimiento humano que siempre va a estar ahí. Pero nuestro foco va a estar en ese análisis de fraude, esa respuesta rápida y esa autorización en tiempo real, en herramientas que han sido entrenadas con cientos de miles de millones de documentos. Sí, está claro. Está claro que cada día la tecnología pues aumenta y tenemos más. Es verdad que la documentación, o sea, lo que es la documentación se puede falsificar, la tecnología y el comportamiento de una persona, pues al final está ahí detrás. Nosotros siempre recomendamos pues, ese doble checking, que es decir, el perfil es bueno. Y es verdad que en cuanto a la documentación económica y las falsificaciones, cuanta menos documentación pidas, mejor. 2 últimas nóminas que pedís, estupendo. Pero es verdad que Arrenta, como especialista en esto, y que hacemos el scoring nosotros, que ya lo sabéis, sino cuando os llega ya está hecho el scoring, nosotros siempre recomendamos, si quieres saber si la documentación es verdadera, hay 2 documentos que hoy por hoy todo el mundo los puede conseguir, que es el informe de vida laboral y el informe de cotizaciones. El informe de vida laboral te va a permitir que efectivamente con el código que tienen abajo de verificación, entrar a la seguridad social y ver que, que no te lo han manipulado.
Porque es que además, o sea, te lo pueden manipular. Y la nómina, también vas a ver, en el base de cotizaciones, vas a ver que efectivamente lo que está cobrando es lo que está cotizando. Nos hemos encontrado así que pone la nómina 1.500 y que luego te vas al informe de base de cotización, pones el código, lo miras en la Seguridad Social y son 500. Vamos, es que ese uno estaba perfecto. Entonces, claro, que al final está muy logrado los scoring en ambos sentidos y es un poco lo que hay que hacer. Porque nadie, aunque estéis vosotros detrás, nadie quiere tener un inquilino moroso y todos los problemas que conlleva. Como hablamos antes, el dar problemas es lo que hay que evitar. Exacto, y si no estáis vosotros, está claro. ¿Vale? Juan Antonio, una cosita. Vosotros en el seguro impago alquiler, que también habéis pasado por todas las fases, ¿vale? Porque también lleváis muchos años, ¿qué amenaza veis que tiene el seguro de impago de alquiler? O sea, ¿detectáis alguna amenaza? Bueno, la amenaza... Bueno, imagino que sobre todo estamos pensando en otras soluciones que tienen los inquilinos a su disposición que no son seguros. Por Quizás ejemplo, podríamos pensar eso es una amenaza importante. en una de las amenazas. Efectivamente. Hombre, amenazas el seguro de impago, sobre todo el que tiene es las legislaciones que pueden cambiar y pueden influir absolutamente en nuestra política de precios, incluso en el futuro del seguro de alquiler, ¿no? La legislación quizás sea el principal enemigo. Y otro tipo de soluciones que existen en el mercado puede ser una amenaza. Hombre, yo creo que exactamente no. Creo que ese tipo de soluciones de empresas que garantizan el impago de alquiler sin ser una aseguradora y demás, pues son otras opciones más. Pero yo creo que eso, a ver, no todas, pero bien pensado, realmente eso es una amenaza más para el cliente que para nosotros como aseguradoras, que yo creo que tenemos una línea de crecimiento bastante interesante todas y no sé si son un competidor directo. Sobre todo porque la mayor parte de los seguros de alquiler, por lo menos que a nosotros nos llegan, vienen de la mano de mediadores. Y los mediadores un poco claro, sí que hacen ese trabajo, esa prospección de decirle al cliente esto es un seguro y esto no, que no pasa nada, que las otras soluciones son absolutamente legales, o por lo menos de momento nadie ha dicho que no lo sean, pero sí que es verdad que cuando esa solución intenta solaparse sobre que parezca que la idea es que también es un producto asegurador, claro, pues quizás ahí sí que es donde está el riesgo, ¿no? Más que nada porque el cliente debe saber lo que compra, ni más ni menos. No pasa nada, existen seguros y existen servicios. Y hay algunos que te dan seguros y otros servicios. El problema está cuando el servicio, pues con su publicidad o con su nombre o con sus contratos, pues que da la sensación al cliente de que es un seguro. Y eso es un poco el mediador, el trabajo que hace es decirle al cliente lo que es un seguro y lo que es un servicio, y el problema viene cuando quizás el cliente no tiene asesor y contrata, pues lo ve por teléfono, lo ve por televisión o lo ve por la radio, llama por teléfono, pues no tiene quizás muy claro, en algunos casos seguramente sí, que detrás no hay una aseguradora. Las diferencias son muy grandes. Claro, porque una empresa, Juan Antonio, pues que puede quebrar por lo que sea. Los socios se enfadan, la empresa pues no tiene tesorería, etc. Bueno, puede quebrar. De hecho ha sucedido y seguirá sucediendo, ¿no? Es verdad que para ser una aseguradora primero hay que desembolsar pues unos cuantos millones de euros en la Dirección General de Seguros, hay que dar formación obligatoria a todos tus empleados, hay que establecer unas reservas técnicas, hasta incluso por si el cliente no paga, para que la póliza quede pagada por cuenta de la compañía, para pagar los siniestros, para siniestros punta, tenemos hasta el consorcio de compensación para las catástrofes naturales o para problemas como pandemias. Lo comentaba. Un buen ejemplo es ese, ¿no? Hemos tenido una pandemia, mis compañeros, yo creo que todos trabajaban alquiler ya en ese tiempo, a nosotros se nos multiplicaron los siniestros de impago por 10, puede ser, puede que me quede corto en un mes por 10. O tienes un riñón financiero o tienes unas reservas y todo como si fueras un banco, al final somos un poco igual, ¿no? Toda esa garantía es muy difícil soportar pues una catástrofe de este tipo, ¿no? Ya ha pasado. ¿Ha quebrado alguna compañía fruto de la pandemia en España? No. Y entonces, o sea, estaba claro que lo que necesitan es esa información a la hora de contratar, por lo menos saber lo que contratan, porque, claro, al final ellos garantizan rentas y dicen, bueno, pues garantizo rentas con ARA, pero ¿qué diferencia hay? Yo creo que, aparte de la solvencia, que creo que es importantísima, sobre todo que estas soluciones son negocios y son negocios fantásticos, unos funcionarán y otros no funcionarán, eso está claro.
negocios fallidos hay en todas las actividades, ¿no? Lo único que el cliente tiene que tener claro que lo que está comprando es un servicio y que esa empresa responde con sus medios propios, que a veces es una sociedad limitada con un capital social y con eso tiene que cumplir con sus obligaciones. Y ahí hago la pregunta a Pedro. Pedro, y en este caso, ¿cómo crees que habría que aclararse a los propietarios para que sepan a la hora de elegirlo que se están garantizando el pago de las rentas? ¿Cómo lo aclararías lo que es a los propietarios? Bueno, pues aquí voy a... Bueno, aquí tenemos un montón de profesionales inmobiliarios. Es lo que iba a decir, es lo que iba a decir precisamente. Esta jornada está dirigida a profesionales inmobiliarios y yo creo que, bueno, pues la gran mayoría de los presentes pertenecen a este colectivo. Así que, abusando un poco de tu confianza, me vas a permitir que enfoque mi respuesta a esta pregunta más orientándola a ellos que a los consumidores finales. Si yo hago un ejercicio de empatía y me pongo en los zapatos de un profesional inmobiliario que está asesorando a un arrendador, pues a mí me gustaría que las soluciones que yo le ofrezco fueran soluciones seguras, soluciones como han dicho los dos Javieres, tanto el director general de la Vivienda y Suelo como el presidente de Arrenta, que fueran soluciones certeras, que fueran soluciones sin riesgo, que fueran soluciones solventes. Y aquí está el quid de la cuestión, que la única fórmula segura, solvente, sin riesgo y certera que existe para dar respuesta o para garantizar los impagos a los que está amenazado un arrendador son las entidades aseguradoras. Y esto es por muchas razones de peso, entre otras porque los términos póliza y el término seguro son dos términos que, en virtud de la ley y en el área que estamos hablando, solo pueden utilizar las entidades aseguradoras para evitar que las compañías mercantiles no aseguradoras hagan un uso confuso o temerario o incluso pues que ponga en duda lo que se está haciendo. Por otro lado, la solvencia de las entidades aseguradoras está supervisada por el Gobierno de España a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que someten a un estricto control de todas las cuentas de las aseguradoras y bueno, pues las someten a unas continuas auditorías. Cuando hablamos de solvencia, para determinar exactamente de qué narices estamos hablando, en el ámbito en el que comentamos, solvencia es la exigencia de capital que el Gobierno español, a través de la transposición de todas las directivas europeas, exigen o son de obligado cumplimiento de las entidades aseguradoras para poder responder de todos sus compromisos, no solo de los inherentes al riesgo que cubre, también de los riesgos reputacionales, de los riesgos operacionales. Yo creo que la solvencia y la tranquilidad que aporta una compañía aseguradora efectivamente está demostrada. Las empresas mercantiles no aseguradoras no están sometidas a ningún tipo de control por ninguna entidad que garantice su solvencia y que además puedan garantizar y afirmar que son capaces de responder a los compromisos que asumen. Es importante dar esa información de cara al cliente para que el cliente elija, efectivamente, es lo importante. No solamente la solvencia, sino que las entidades aseguradoras, no sé si lo sabéis, pero también estamos obligadas a responder y a cumplir otra serie de requerimientos que tienen que ver con la gobernanza de la propia entidad, con todos los procedimientos y todos los procesos, entre otros los de gestión de siniestros. Y, por ejemplo, las entidades aseguradoras estamos obligadas a provisionar el coste de un siniestro tan pronto como se declara, de tal forma que en el balance quede registrada una reserva de ese coste para cuando haya que pagarlo. Las compañías mercantiles no aseguradoras no están obligadas a hacer ningún tipo de provisión y, por tanto, no lo hacen. El coste del siniestro lo pagan con los ingresos que van obteniendo de los nuevos contratos. Y claro, la pregunta que hago, ¿qué pasa si en un momento determinado esos ingresos no son suficientes para poder satisfacer el coste del mantenimiento del negocio más que del pago de siniestros?
Además, las entidades aseguradoras, estoy dando los porqués. Sí, ¿no? pero que tú me vamos a tener que preguntas. cortar porque ya me han dado el Ya te han cartel. dado el- Es que lo estoy notando en la espalda. Bueno, pues en definitiva, yo, para no alargarme más, yo diría que los profesionales inmobiliarios, que sois los que estáis aquí, según mi criterio, no deberíais de asumir ningún tipo de riesgo por la creatividad o por las empresas lucrativas mercantiles, no aseguradoras. En un pasado no muy lejano ya tuvimos oportunidad de ver lo mal que lo pasaron determinados intermediarios que propusieron soluciones de ahorro a sus clientes basadas en inversiones filatélicas. Exacto, sí, los sellos y tal. Y, Sí, sí, y sí. bueno, pues esto es importante. Sí, creo y si que tenéis esto- alguna duda, pues siempre podéis Sí, siempre hay recurrir un a un asesor, corredor, a un una mediador. correduría Pues mira, la especializada. pregunta pues viene enlazada hablando de mediadores. Arturo, ya, sí, por favor, en 2 minutitos 3, máximo la respuesta. Ya, lo la más siento. corta. Explico 2 o 3 porque luego no me hacéis caso. Pero bueno, vosotros sois una compañía que la mayoría de los seguros que vosotros comercializáis lo hacéis siempre a través de mediadores. No es una compañía que vosotros trabajéis mucho con profesionales inmobiliarios. Así es, nosotros ¿Y no es la diferencia entre un profesional inmobiliario, un mediador y por qué esta decisión? ¿No? ¿Y por qué os aportan un mediador que...? Nosotros históricamente, yo ya llevo 11 años en la compañía, siempre hemos sido una compañía dedicada al canal mediación. Y es importante que tengamos todos claro que el canal mediación, como han dicho mis compañeros, al igual que están legislados por la DGS, dependemos de la ley de contrato de seguros. Es decir, un mediador de seguros tiene que estar regido bajo la ley de contrato de seguros. Dicho esto, dentro de los mediadores hay distintas figuras, pues están los agentes exclusivos y los corredores de seguros. Nosotros, para que os hagáis una idea, el 90%, más del 90% de nuestro negocio está en manos de corredores de seguros. ¿Por qué? ¿El por qué me preguntas esto? Te respondo, es fácil. Los pisos, los locales, están en manos de gente experta en la materia, ¿no? Estamos en este caso con los agentes inmobiliarios. Las compañías de seguros, que gestionamos estos seguros, somos compañías expertas en temas de impago de alquiler o medidas pecuniarias, defensa jurídica como nosotros. No tiene sentido que quede en manos la distribución de alguien que no sea experto en esta materia. Al final hay que cerrar el círculo. Para cerrar el círculo tiene que ser una compañía especialista en temas de impago de alquiler, un mediador que se distribuya estos seguros, que sea especialista en esta materia, y finalmente los agentes inmobiliarios, que son los que cierran un poco el círculo para que al final al cliente se le dé un servicio inmaculado. No olvidemos que se habla mucho de la suscripción, ¿no? De estas pólizas, que si de X tasas, y de digital, no digital, pero lamentablemente para nosotros, para las compañías, hay siniestros. Claro, Y en el momento que llega un siniestro es muy importante ir de la mano de un compañero, en este caso un mediador experto, en que sepa gestionar estos siniestros. Porque no son siniestros fáciles, como puede ser a lo mejor en un auto, un pinchazo, llevar el coche al taller. Aquí tenemos que estar acompañando al asegurado durante un largo tiempo, muchas veces 12 meses, incluso hablamos ahora de 18. Vosotros conocéis de sobra el proceso, de repente impaga, ponemos una demanda, hay que hablar con los abogados, hay que informar al cliente de que esa demanda ha sido admitida a trámite, se puede enervar, con lo cual hay que volver a informar que se ha enervado y que entonces volvemos marcha atrás, hay que ir informando mes a mes si se ha producido, si siguen impagando, porque todos sabemos que de repente impagan 3 meses, el cuarto pagan, el quinto pagan una parte. Todo ese proceso debe ir acompañado de un profesional que sepa gestionar esto, una relación con los abogados, el abogado con el juzgado, con los procuradores. Es decir, para poder cerrar el ciclo, os repito, que no es muy solamente es importante. emitir. Compañía experta en el ramo, mediación experta en impago de alquiler y, por supuesto, la figura de los agentes, que son los que cierran este círculo. Claro, sí. Que no solamente es emitir una póliza, sino que lleva un es trabajo un proceso muy detrás, largo. que es cuando realmente una póliza se ve si funciona o no, porque al final el emitir la póliza... Está muy bien emitirla, cobrarla y luego de repente ya veremos qué pasa cuando hay un siniestro, ¿no? Efectivamente. Vale, pues no sé si da tiempo a hacer alguna preguntita. Lo que te Me ponen temo ahí. que no. Temo que no. Pues sí, un par de preguntitas que aprovechando a las compañías aseguradoras aquí, para pasar el cubito. ¿Te lo lanzo? ¿Lo coges? A ver ese baloncesto. Mi pregunta iba para los compañeros de Caser o de Mutua de Propietarios sobre el scoring digital. Yo siempre digo que al final cualquiera de nosotros que tuviéramos una casa para alquilar, siempre digo, yo no alquilaría mi casa si no viera la nómina de quién va a vivir dentro, eso lo tengo claro, pero os voy a poner un caso para entender cómo se gestiona eso, ¿no? Imaginaros que yo vivo, hasta el mes pasado vivo en San Fermín, porque trabajo en Mercamadrid. Y a partir del mes de mayo voy a trabajar en Arturo Soria.
y me quiero alquilar una casa en Arturo Soria. ¿Hasta qué punto solo con el dato de mi DNI, mi nombre y apellidos y mi domicilio anterior y el nuevo? O sea, ¿hasta qué punto tenéis capacidad para cruzar que alguien que vivía en San Fermín ahora puede vivir en Arturo Soria y va a ser un buen pagador? Te asustarías solamente con saber la de cosas que se pueden saber solo con el DNI. Se puede entrar, hay empresas, nosotros igual que Caser, este servicio lo tenemos externalizado y las consultas se realizan pues no solamente a una base de datos, se están consultando muchas bases de datos en las que no solamente podemos ver y se ve lo que decía antes, los ingresos de los inquilinos y cuál es su solvencia financiera, ¿Y sino hasta qué también... punto tengo yo garantías de que lo que estáis consultando como compañía es algo que se Bueno, puede la consultar? primera garantía que tienes es que si nos equivocamos, quien pagamos somos nosotros. No, ya, me refiero... La fiesta nunca corre por tu cuenta. Desde el punto de vista de la protección de datos. Pero dices como inquilina. Sí. Bueno, nosotros para poder hacer todo esto, y me imagino que Caser, de hecho José Carlos antes lo ha mencionado, necesitamos un consentimiento firmado por los inquilinos y avalistas para poder realizar esa consulta, si no, no la podríamos hacer. Y... Me refiero no solo al consentimiento, que lo doy por hecho, sí, sino a hasta qué punto los datos que consultáis, o sea, no son datos protegidos, me refiero a eso. O sea, es de dónde sacas mi dato financiero. O sea, a eso me refiero. Pues no lo sé, y si te lo supiera no te lo podría decir, y si te lo dijera te tendría que matar. Vamos a ver, nosotros no podemos basar ningún procedimiento en algo que no sea legal, con lo cual todo lo que se hace es legal. Entonces, lo que tú haces como inquilina al firmar tu consentimiento es que nosotros podemos, más que nosotros, la empresa en la que tenemos externalizada puede consultar todos tus datos en bases de datos legales. Por ejemplo, puede entrar en el Ministerio de Justicia para ver si tú tienes algún tipo de sentencia en tu contra por impagos, por ejemplo. O puede consultar bases de datos bancarias para saber si existen impagos de créditos. O puede entrar en las bases de datos de rating para saber si tienes algún tipo de problema de pago. Es decir, no solamente se consulta lo que son los ingresos, como os he dicho antes, se consulta también información social, información... Bueno, hay por ahí alguien que incluso basa la aceptación de riesgo en la gestión que determinado inquilino hace de sus redes sociales. Solo con eso ya son capaces, dicen, de determinar si el riesgo es aceptable o no. Es decir, lo bueno que tienen las nuevas tecnologías es eso, que permiten... Pedro, como sigas contando, nos tienes que matar a toda la sala. Así que venga, prefiero que no digas más. Por complementar a lo de Pedro, es verdad que se accede a través del LPD a determinados datos y también se complementa con datos, digamos, proxies de la zona anterior donde tú residías. Es decir, si la zona anterior, a nivel de estudios socioeconómicos y sociodemográficos, se vislumbra como una zona de alta probabilidad de impago, tú vas a tener un scoring más regular. A no ser, es verdad que son proxies, es decir, como todo proxy tienes un elemento de fallo, pero tienes mucho elemento de acierto y lo que aciertas compensa lo que fallas. Es verdad que si provienes, como te digo, de una zona con alta probabilidad de default, vas a tener un scoring distinto. Que puede ser que tu caso seas una pagadora como inquilina perfecta, magnífica, efectivamente, pero como es un proxy, se aproxima, valga la redundancia, a toda esa zona. Y eso complementa a la información exacta de tu DNI. Y esa información que te digo de proxies es a través de la dirección anterior. Por eso es importante preguntar la anterior del riesgo, no la nueva. Porque la nueva me parece muy bien, pero donde tú hayas podido acumular tu historia de impago o no impago es en donde estabas residiendo antes. No sé si te he contestado. Sí, bueno, sí. Y mejor, pero además, ¿tú no tienes que coger un avión a Finlandia ahora mismo? Bueno, me queda un poquito. Ah, vale, Pero no mucho, lo digo no por mucho, ti, ¿eh? no mucho. Yo creo que no podemos... una última rápida. Venga, vamos a hacer la última rapidísima y corre con el cubo y... Espero que sea mullido eso. Sí. Espero que sea mullido. Sí lo es, sí lo es. Bloque de hormigón. Y ya damos paso ya
Hola, buenos días. Quería consultar, ¿hacen estudios de riesgo a inquilinos internacionales? O sea, lo pregunto porque a mí se me han caído alquileres altos porque pues, el inquilino era extranjero y el propietario me decía, lo siento, Lorena, no, porque la aseguradora no me deja. O no lo permite. Entonces, bueno. Vale, voy a contestar yo, si os parece, la pregunta. Es algo de scoring y cada aseguradora te va a decir un poco lo suyo. Nosotros, como especialistas y trabajar además con todos ellos, puedo saber la respuesta de cada uno. El seguro de impago alquiler admite en el estudio de viabilidad de ingresos extranjeros. Admite. Depende de la compañía, no todos lo admiten, ¿vale? Luego depende también del estudio económico que tenga, es decir, de la documentación que aporte. Admiten ingresos europeos, fuera de Europa, es decir, que con pasaporte, sin pasaporte, depende de la compañía aseguradora. Desconozco con quién has hecho un estudio de viabilidad, si ha sido a través de Arrenta o ha sido directamente una compañía aseguradora. Vale, entonces, si vas a una compañía aseguradora, esa compañía te va a decir su estudio de viabilidad y a lo mejor das con una que no admite ingresos extranjeros. De ahí viene lo que es un poco la especialización y que es el caso, por ejemplo, de Arrenta o cualquier correduría especialista. Ahí tuviésemos derivado a la que sabemos que coge ingresos extranjeros. ¿Qué es de la Unión Europea? Pues a lo mejor te derivamos a 2 o 3. ¿Qué es fuera de la Unión Europea? Pues te derivamos a una que es la que lo coge. Entonces, sí que lo cogen, pero a través de un especialista y que nosotros ya... Jolines, es que no sabía cómo decírtelo. No, pero Mercedes, es verdad que, por ejemplo, nosotros que sí lo aceptamos, Lo sé, vosotros no sí. aceptamos a todo el mundo. Claro, hacéis el estudio, depende. No, aceptamos a mediadores especialistas en el tema, no aceptamos pasaportes a cualquier scoring. No, claro, depende de la documentación, que luego la analizáis, de hecho la analizáis. Bueno, ya, perdonad, daros las gracias de verdad por vuestro tiempo, ha sido muy interesante. Ahora vamos a dar paso a un módulo, el último módulo de la jornada, donde Photohunter, Adelanto y el portal inmobiliario pisos.com nos van a explicar unas nuevas herramientas existentes de marketing en el sector inmobiliario que os pueden ayudar un poco en vuestro negocio. Así que muchísimas gracias.